escrita precisamente sobre una serie de filósofos de la escuela de Kioto, filósofos que realmente pertenecen a una generación, todos sabemos, o deberíamos de saber, que el origen de la escuela de Kioto sobre fenomenología y hermenéutica procede pues, de una figura como Kitaro Nishida, que incluso trabaja sobre temas husserlianos antes incluso de la publicación de Ser y Tiempo, y que de alguna manera, a través de alumnos suyos que viajan a Alemania a recibir clases de Husserl, pero que coinciden precisamente en que Heidegger es ayudante en este momento de Husserl, y que son otros nombres que no son los que nos propone Rebeca hoy, y que son Tanabe, Miki y Nishitani, que a mí particularmente el que más me interesa es Miki, pero bueno, estos son intervenciones personales, ¿no? Sobre todo por la connotación marxista que tenía el propio Miki. Hay otra referencia sobre la escuela de Kioto, precisamente en esa Unterweg zur Sprache de Heidegger, cuando describe las conversaciones con un japonés, del cual no nos da el nombre, pero que se supone que es Tezuka, y que en ellas realmente a lo que juega Heidegger, hablando del conde Kuki, etcétera, que al parecer sí tuvo estas entrevistas y estas charlas, realmente lo que utiliza este texto dialogal el propio Heidegger es para intentar proponer precisamente una especie de relación de su pensamiento respecto a esa escuela fenomenológica japonesa, con, digamos, temas relacionados con la palabra, con la imposibilidad o la dificultad del discurso de la palabra entre la filosofía o el pensamiento oriental y el pensamiento alemán de raíz greco-latina, y que surgen, y era lo que a mí me interesaba en su momento cuando me lancé por este camino, temas como la noción estética de Iki, o esa dualidad tan apasionante entre el hilo y el cubo, o sea, el color, que no es el color en el sentido, digamos, coloquial, sino que supone un resplandor, etcétera, algo que se relaciona, o que Heidegger entiende que se relaciona con ella, y el concepto de vacuidad o vacío, que también es la dualidad que se compone en ese ámbito estético. Yo, perdonadme por esta pequeña reflexión, pero quería explicar no solo que os doy la bienvenida como presidente de esta institución, sino también como, bueno, en estas derivas de profesor de estética también me llegó a interesar. Yo, antes de pasarle la palabra a Patricia, que va a hacer la presentación de nuestra profesora hoy aquí presente, quería leer una cita que me ha enviado esta mañana nuestro amigo Félix Duque, y que me parece que es una cita en un día como este interesante. Es una cita de Hegel y está tomada de las lecciones sobre filosofía de la historia universal. Y la cita dice así, y ojo y oído: el Estado nacional religioso, con su poder y su magnificencia, con la corrupción de sus costumbres, con la codicia, la sed de honores, la crápula, por las que se pide sin embargo reverencia y acatamiento, toda esa contradicción que existía en la realidad debe tenerse bien presente si se quiere comprender el sentimiento de rebelión que se apoderó de estos otros políticos. No perdamos de vista el monstruoso formalismo y la podedumbre en que había degenerado la política popular, ni el relajamiento de los lazos de la sociedad humana, de las instituciones jurídicas y del Estado. Hegel, una cierta anticipación futurista por parte del filósofo idealista alemán. Pues muchas gracias y te paso la palabra. Bueno, a mí me corresponde el gusto de presentar a la profesora Rebeca Maldonado. Rebeca es doctora en filosofía por la UNAM
y profesora del área de ontología y metafísica en el Colegio de Filosofía de esta universidad. Las áreas de su especialidad son la metafísica y la ontología, con la línea de investigación la nada como torsión y límite de la modernidad. Dirige desde hace 8 años un seminario dedicado a la lectura de las obras póstumas de Martin Heidegger en el programa de maestría y doctorado en filosofía, además de un seminario dedicado a los textos fundamentales de la Escuela de Kioto y budismo. Ha sido responsable de varios proyectos de investigación en el campo de la ontología y la historia del siglo XX, desde los cuales ha organizado numerosos encuentros y seminarios. Fue además investigadora del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México desde 1994 hasta 2007. Es autora de varios libros, Metáforas del abismo, Itinerarios de ascenso y descenso en Nietzsche, Kant, La razón estremecida, La conciencia en la nihilidad de la poesía de contemporáneos para una hermenéutica de la muerte en la poesía mexicana. Tiene además gran cantidad de publicaciones en libros conjuntos, en revistas especializadas y en revistas literarias y de difusión. Coordinó la traducción del libro Filosofía como metanoética del filósofo japonés Hajime Tanabe. Asimismo, coordinó los 2 volúmenes Pensar Occidente, Ontologías del siglo XX y Tránsitos y Resistencia, Ontologías de la Historia. Es coautora del Diccionario Usual del Español en México y del Diccionario del Español de México. Directora de la revista Teoría de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Recibe la medalla al mérito académico Alfonso Cano Caso en 2005 por su tesis doctoral. Es miembro del Comité Asesor de la European Network of Japanese Philosophy, miembro de la Cátedra Internacional de Hermenéutica Crítica, coordinada por Teresa Oñate. Ha sido profesora visitante del Nathan Institute of Religion and Culture in the Nathan University en Nagoya, Japón, y profesora invitada en la Universidad Pompeu Fabra. Representante de la Facultad de Filosofía y Letras del Seminario Universitario de Estudios de Asia y África, miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios de las Religiones, miembro del Centro Internacional de Estudios del Nihilismo Contemporáneo de la Universidad Tecnológica de Colombia y, por último, participa en el proyecto de investigación del pensamiento topológico en Japón de la Universidad Pompeu Fabra. Le doy la palabra a Rebeca. Bueno, quiero agradecer a Juan Miguel Hernández la invitación y a Yolanda Patricia por haberme invitado a extender el diálogo que hemos iniciado el lunes pasado aquí al Círculo de Bellas Artes. Pues es un gran honor estar aquí, ¿no? Y la verdad, yo pensé muchísimo qué era lo que podía llegar más directamente y sin tantas mediaciones a ustedes, y decidí que era este tema porque es el que en primer lugar llamó mi atención al trabajar Escuela de Kioto, ¿no? Cómo acontecía este tema que ya había anunciado Heidegger, este desplazamiento del yo al lugar de la apertura en la Escuela de Kioto. Y mi idea de pensar la apertura en la Escuela de Kioto fue porque me di cuenta que en varios textos utilizaban esta palabra, ¿no? Y claro, yo sabía que Nishitani había escuchado estas lecciones de Nietzsche, de Heidegger sobre Nietzsche, y que Chisuteru Ueda ya había leído Beitrage, que Masao Abe, que fue de los últimos filósofos de la Escuela de Kioto, también se alimentaba de Heidegger, de los Beitrage, ¿no? Entonces dije, es una excelente oportunidad para dar a conocer cómo la Escuela de Kioto está recibiendo el segundo Heidegger, ¿sí? Entonces voy a empezar a hacer una referencia que es a la idea es decir, que lo que hacen Nishitani, Ueda y Abe es una ontología del despertar en el Zen, ¿sí? ¿Qué es el despertar? ¿Sí? ¿Por qué estas ideas del despertar provienen de la idea de que el yo es el problema humano fundamental, ¿no? Ellos tematizan en sus obras
la idea de que el yo es como un anclaje, como un grillete, como un agujero, y algunos maestros zen lo llegan a nombrar como el agujero de la morada del demonio, ¿no? Esto es un ámbito del cual no se puede salir y causa de hallarnos imperceptiblemente atados. Rinzai fue un maestro zen en China que fue muy conocido porque fue el fundador de los koanes, de la tradición de los koanes en el zen. Los koanes son esas preguntas enigmáticas que los maestros zen ponen en sus estudiantes. Por ejemplo, ¿cuál es tu verdadero rostro antes del nacimiento de tus padres? Este es un koan y el alumno tiene que ejercitarse en la meditación con esta clase de preguntas. Y Linchi hablaba ya en el siglo IX de dar sin descanso, o sea, incansablemente, con el hombre sin rostro, con el hombre sin rango. Para el Zen, el yo vive una situación de encierro y Nichitani Keiji llama a esta situación de encierro y encapsulamiento campo de la conciencia. Él piensa que el campo de la conciencia es ese ámbito donde hay una separación sujeto-objeto, interior-exterior, ¿sí? Y la particularidad de este campo de conciencia es que las cosas aparecen como separadas, ¿no? No hay una cohesión entre ellas, ¿no? Y al internarnos en el campo, en el complejo nudo de problemas que los filósofos de la escuela de Kioto tratan, vemos que ellos están interpretando el origen del sufrimiento y el fin del mismo justamente en ese campo de escisión entre el sujeto y el objeto. Masao Abe, por ejemplo, dice que el autoextrañamiento y la ansiedad no son algo accidental al yo mismo, sino algo que es inherente a su estructura. Ser humano es ser un problema para uno mismo sin consideración de cultura, clase, sexo, nacionalidad o época en la que se viva. Ser yo mismo significa estar cortados del mundo y eso produce una constante ansiedad. Chisuteru Ueda, en un texto que a mí me gusta mucho y que invito a que lean, que se llama Zen y Filosofía, dice: en el aprenderse a sí mismo autosubstancializador, el budismo descubre el fondo de los males del hombre. Para el hombre y para todo ente, en la obcecación, los hombres se odian en la lucha por la posesión de la naturaleza y de las cosas. Es el movimiento invertido del yo egoísta que provoca desgracia por doquier. De manera que el problema del ser humano en cuanto a estructura egótica autorreferencial es un problema ontológico, dado que el yo como ámbito de todos los distanciamientos y de todas las escisiones hace que estemos cortados de la realidad de raíz. Estos filósofos fueron muy incisivos al proponer que ver la realidad desde nosotros, desde nuestra conciencia, desde nuestros intereses, tiene como correlato no solo el objetivismo y el absurdo de pensar que solo hay un objeto desde el ámbito de la representación, sino además la soledad y el aislamiento. ¿Cómo puede darse entonces el acontecer de la apertura, palabra tan cara en Heidegger? Para estos filósofos, solo del atravesar desde el yo los fuegos purgativos de la nilidad, puede darse el ser de la cosa misma desde sí misma, a la par que el yo verdadero como sí mismo. A este darse es lo que llamaremos dinamicidad del Zen. Frente a la gran lectura exclusivamente religiosa de la conversión que realiza Hajime Tanabe,
Nishitani, Ueda y Abe prestaron toda su atención al acontecer de la apertura, como un hacerse presente la realidad de las cosas y del sí mismo en cuanto tal, en simultaneidad, sin descuidar un ápice la implicación ética de tal acontecer. La dinamicidad del Zen propuesta por estos pensadores asume el pensar del Ereignis de Heidegger, en tanto que el giro propuesto puede plantearse como abandono y ocaso de la verdad del ente, y el giro hacia la pregunta por la verdad del ser, en cuanto a la relación entre el ocultamiento y el esenciarse de la apertura como esenciarse del ser. Tanto en Heidegger como en los filósofos de la escuela de Kioto mencionados, se tendrá una visión transformada del hombre y del ente en simultaneidad, la cual se puede traducir en un abandono del egocentrismo y una devolución de la dignidad de los entes, pues ya no son más materia de consumo. El maestro Zen Hakuin, que vivió en el siglo XVIII, tematizó la dinámica interna del Zen como gran duda, gran muerte, gran resurrección. Hakuin, según el informe presentado por Heinrich Dumoulin, dio cuenta desde su iluminación más temprana del aparecer de la gran duda sobre el yo mediante el trabajo con el koan. Así, Hakuin relata que durante la práctica del koan aconteció lo siguiente. De repente, una gran duda se manifestó detrás de mí. Yo era como un pensamiento, yo era un sólido congelado en medio de una plancha de hielo extendiéndose cientos de kilómetros. Una pureza llenó mi cerebro y yo no podía ni avanzar ni regresar. Todas las intenciones y propósitos estaban fuera de mi mente y solo vacío permaneció. Hakuin está expresando el ser uno con el koan, porque uno mismo en su integridad se ha vuelto un signo de interrogación, una duda de la cual no es posible ni salir, ni entrar, ni avanzar, ni devolverse. En el fondo de la gran duda, dice Hakuin, descansa el gran despertar. Si tú dudas fuertemente, tú despertarás plenamente. La experiencia de la iluminación está pues condicionada por la gran duda. Tal estado de gran duda es el estado del gran resquebrajamiento. Nishitani lo expresa como ruptura o apertura del campo de la conciencia y el surgimiento del campo de la nulidad, donde el yo, junto con todas las cosas, se vuelve un signo de interrogación. Por eso es un estado de gran duda. Ahora bien, Hakuin narra que en medio de la gran duda, dice: aconteció que escuché el sonido de la campana del templo y fui repentinamente transformado. Fue como si una placa de hielo hubiera sido resquebrajada o una torre de jade hubiera caído con estrépito. Todas mis antiguas dudas desaparecieron como si el hielo se hubiese derretido. En voz baja dije: maravilloso, maravilloso. No hay ciclo de nacimiento y muerte a través del cual uno transcurra. No hay nada que buscar. Los 1007 koans transmitidos del pasado no tienen más valor para mí. Así, el acontecimiento de la transformación del yo, que desde la gran duda alcanza la gran muerte, gran resurrección, podemos pensarlo como la dinamicidad del verdadero yo, y que, según Hakuin, ese estado del verdadero rostro es el estado en el cual no eres hombre, ni una mujer, ni un sabio, ni un estúpido, ni existe nacimiento ni muerte, y en el cual solamente hay un vasto vacío, donde la distinción noche y día no es vista y el cuerpo y la mente son perdidos. A pesar de este valioso testimonio, este permanecerá incompleto sin algo que Nishitani propone como religión,
Religión es realizar la realidad en nosotros, lo cual significa que estamos en contacto con nosotros mismos en un modo en que estamos en contacto con las cosas. Para Michitani, Abe y Ueda, se trata del contexto móvil de la apertura infinita, desde la cual es posible el surgir o aparecer de la realidad en cuanto tal. Se podrá adivinar entonces que estos filósofos expresan el esenciarse de la apertura infinita, cada uno a su manera, creando una fenomenología del Zen que a continuación esbozaremos. Michitani traduciría la autointerpretación de la experiencia del despertar de Hakuin como gran duda, gran muerte y gran resurrección, como el desplazamiento del campo de la conciencia a través de la apertura del campo de la nilidad y su transformación en el campo del shunyata o vacuidad. Al estudiar a Michitani, es importante no obviar el campo de la nilidad. De hacerlo nos perderíamos la posibilidad de todo surgimiento. Para Michitani, que en la gran duda, como gran muerte, descanse completamente la gran resurrección, fue muy revelador, contribuyendo a una dilucidación del nihilismo no en términos de un final de Occidente, sino como dinámica del ser en su mostrarse. En este sentido, su meditación sobre la nihilidad resulta muy cercana a la fenomenología de lo inaparente de Heidegger, en cuanto piensa el ocultamiento, el rehusarse y la sustracción como camino que conduce allí y deja mostrarse aquello ante lo cual es conducido. En esta fenomenología de lo inaparente, el desocultamiento es algo que pertenece al ocultamiento. El ocultamiento en los filósofos que nos ocupan lo debemos entender o es interpretable como la vacuidad. Pero, ¿cuál es el camino que se abre desde la ruptura del campo de la conciencia y apertura del campo de la nihilidad, en el caso específico de Michitani? La apertura del abismo de la nihilidad como derrumbe del campo de la conciencia refiere a la desactualización de todas las cosas, volviendo a lo cotidiano extraño, a lo conocido no familiar, a lo cercano lejano. Por ese camino, las cosas y nosotros mismos nos volvemos un signo de interrogación. Esta generalizada puesta en cuestión del yo y de las cosas hace de la nihilidad el campo de la anulación, lo cual en términos de Heidegger mismo es lete, ocultación, retracción, anonadamiento, Nichtung. Los ejemplos de Michitani son muy elocuentes. De pronto un amigo se vuelve extraño. De pronto no sabemos a dónde va la rosa del jardín. Pero es justo eso lo inicial del inicio. Pues en este volverse irreales las cosas, para Michitani por primera vez se vuelven reales, descubriéndose entonces que todas las cosas, por bellas, majestuosas e inmensas que parezcan, tienen la nihilidad en su fondo. Ocaso, caída y ocultación del ente que hace que las cosas ahora surjan realmente. Heidegger en Sobre el Comienzo dice: la ocultación en lo más propio es el cumplimiento del ser con el inicial anonadamiento. Para Michitani, solo cuando se despliega el campo de la nihilidad completamente, damos con el lugar del ser, el lugar donde las cosas surgen realmente. Es decir, solo desde la nihilidad y su completo despliegue alcanzamos el ámbito raíz de las cosas, porque hace que las cosas puedan surgir y acontecer. Por lo cual, el terruño del ser es, para Michitani, la vacuidad. Para Michitani, el terruño del ser es el ámbito de suma dispersión y desactualización donde las cosas se manifiestan,
encuentran su propio modo de ser y al mismo tiempo son devueltas al ser. Lugar donde forma es no forma, donde ser y no ser se dan en simultaneidad. Dice Nishitani, todo lo que es en esencia es fluctuante, apariencia ilusoria. A Nishitani además no le satisfacía la distinción dinamis y energía, potencia y acto, que permitía pensar el movimiento de Aristóteles como paso del acto a la potencia y de la potencia al acto. Con ello Aristóteles hace de la cosa misma un impulso a la forma, al enclaustramiento, negándole su propia virtud o su despliegue hasta las demás cosas y el despliegue de las demás cosas a esta. Esta cosa en su mismidad es desde la vacuidad. En la vacuidad cada cosa es un lugar donde todas las cosas se concentran y reconcentran y alcanzan su propia virtud. Vacuidad es ese cruce de anulación y concentración de ser, cruce de aniquilación y de las cosas mismas. Así es en la anulación que encontramos el terruño del ser, que es el campo del hacer ser, emerger, surgir, que es el campo además de la afirmación de todas las cosas, porque desde esa reconcentración el bambú es el bambú y a la vez el pino resulta que sea pino, dice, y las cosas emerjan al ser. En el campo de la vacuidad, donde cada cosa es el unísono con la nada absoluta, ya no es más un ente indiferenciado, mera extensión, sino que cada cosa penetra las demás cosas. El verso o haiku que Nishitani expresa es una hoja que cae, otoño por todas partes. O el otro haiku que utiliza para expresar esta nilidad o esta vacuidad al unísono con el ser es: ahora que estoy sordo, puedo escuchar el sonido del rocío. Con esta ruptura de la forma, Nishitani realiza en la historia del pensamiento una de las más radicales conversiones del ente. Cada cosa, por mínima que sea en su carácter de hecho absoluto, en su reconcentración y recogimiento, es todas las cosas. Masao Abe, teniendo, ahora voy a ver lo que hace Masao Abe. También hace una fenomenología del Zen, ¿sí? Y él trata de explicar esta dinamicidad del Zen interpretando estos tres momentos, ¿no? A través de un dicho del maestro Zen Xian Yuan Weixin, que dijo: hace 30 años, antes de que empezara a estudiar Zen, dije: las montañas son montañas y las aguas son aguas. Después de haber llegado a captar en mi interior la verdad del Zen a través de la enseñanza de un buen maestro, dije: las montañas no son montañas, las aguas no son aguas. Pero ahora, habiendo alcanzado la morada de descanso final, digo: las montañas son realmente montañas y las aguas son realmente aguas. A través de lo dicho por Weixin, Abe trazará la dinámica del Zen desde la perspectiva de la gran duda sobre el yo. En el primer momento, afirmar que las montañas son montañas y las aguas aguas es la perspectiva de la dualidad sujeto y objeto, a la que le es propia la aprehensión objetivante y sustancializante que afirma: yo soy yo y tú eres tú, yo no soy tú sino yo. Se trata de la afirmación del propio ego que se sostiene en sí mismo en contraste con todos los otros y las demás cosas, o para abreviar todo lo otro. Pero a este ego le será imposible no preguntarse: ¿quién soy yo?
Al hacerlo surge la pregunta, ¿cuál yo? ¿El que pregunta o el interrogado? A este yo dividido en sujeto y objeto se le revelará entonces cómo el sujeto genuino, como el verdadero yo, siempre debe estar detrás, siempre eludiendo una captación. Aquí, así preguntarnos quién soy yo conducirá al campo de la nilidad de Michitani, en el cual la nilidad alcanza tanto a las cosas como al yo mismo, porque dice Abe, no importa cuántas veces nos preguntemos, nuestro verdadero yo siempre estará detrás, nunca puede encontrarse frente a nosotros. El verdadero yo es inaprehensible. Cuando uno se da cuenta de esto existencialmente con todo su ser, el sí mismo se derrumba, desapareciendo junto con él el mundo objetivo. Es entonces que al volverse inaprehensible el yo, las cosas también se vuelven inaprehensibles. Y este es el punto en el que Wei Xin afirma, las montañas no son montañas, las aguas no son aguas. Se trata de un punto muerto donde no hay diferenciación ni objetualización, ni afirmación, ni sujeto, ni objeto, ni montañas, ni agua. Como en Michitani, la desactualización y la anulación, o como en Heidegger, el ocultamiento, para Abe cito, la comprensión negativa es importante y necesaria para que la realidad última pueda ser develada. De ahí el carácter transitorio de la nilidad o del punto muerto al que se llega en el extrañamiento de la nilidad. Para Abe es necesario no detenerse en esta anulación, extrañamiento, nilización. El colapso del yo es a la vez un salto, una discontinuidad en el que darse cuenta de que el yo verdadero es realmente inaprehensible, es darse cuenta de que el yo verdadero es vacío e inexistente. Resumiendo, tenemos entonces que considerar el yo verdaderamente existente como yo aislado y separado. Es considerar que las montañas son montañas y las aguas son aguas, pero que al acontecer la cuestionabilidad suma sobre el yo, en la forma del yo es verdaderamente inaprehensible e inexistente, acontece que las aguas no son aguas y las montañas no son montañas. Sin embargo, para Abe, aquí aún no se es libre de la distinción entre diferenciación y no diferenciación. Sigue habiendo distinción, permaneciendo un apego al no ego, una visión nihilista tanto del yo como del mundo. Por ello, este momento no está desprovisto de angustia. Por lo cual, como lo expresará Ueda, el yo tiene que morir completamente. Abe señala, la negación debe ser total y existencial. Y así como Nishitani hablaba de que la nada oriental se vacía de sí misma y vaciándose es al mismo tiempo ser, y el ser es ser en la nada y nada en el ser, para Abe, desde la negación total y existencial, puede acontecer el tránsito de la experiencia de que el yo es inaprehensible a que lo inaprehensible es el yo. Aquí la inaprehensibilidad ha tomado el lugar del yo. El vacío mismo soy yo. Pues cuando afirmamos que el yo es inaprehensible, acontece una objetualización o una sustancialización. Se está concibiendo lo inaprehensible de manera objetiva desde el exterior. Y por lo mismo no es un darse cuenta total y existencial. Esto nos hace recordar el encuentro entre el emperador y el introductor del Zen en China, quien al ser interrogado por el emperador y preguntarle quién era, contesta, no sé. Cuando afirmamos que el yo es inaprehensible, todavía estamos en la espera de la objetivación. Y si se transita a lo inaprehensible es el yo, lo que se quiere decir no es que el yo esté vacío, sino que el vacío es el yo. Nishitani expresa esto de la siguiente manera.
No se trata de que el yo sea vacío, sino de que la vacuidad es el yo. No se trata de que las cosas sean vacío, sino de que la vacuidad es las cosas. Aquí ya hay un darse cuenta subjetiva y existencialmente de la vacuidad como yo, de que el vacío y la inaprehensibilidad es el centro, no un sujeto centro. Aquí lo inaprehensible no es un atributo del verdadero yo, lo inaprehensible es el verdadero yo, libre de sustancialización. En el giro de yo soy inaprehensible a lo inaprehensible es el yo se transforma en la pura actividad del vacío, vaciándose siempre a sí mismo. Para Abe se trata de un quiebre crucial. Al tomar la nada en lugar del yo, libre ahora de sustancialización y objetivación, el yo deja ser el centro, transformándose el vacío como el verdadero yo en base y raíz y fuente. Cuando el yo deja ser el centro, se realiza el modo de ser inaprehensible del verdadero yo, en el cual las montañas son verdaderamente montañas. Aquí nos encontramos con la realidad circumincesional de Michitani. Se trata del rostro original antes del nacimiento de nuestros padres, o la verdadera persona sin rango de realizar. Esto es lo que en el Zen se llama gran muerte, gran resurrección. Cuando se afirma que las montañas son realmente montañas y las aguas son realmente aguas, no se trata de que el verdadero yo tome a las montañas como símbolos de su yo, sino que las toma como su propia realidad. En esta afirmación, las montañas son montañas y las aguas son realmente aguas. El verdadero yo está hablando simultáneamente de sí mismo, de las montañas y de las aguas como su propia realidad. Cuando la inaprehensibilidad es el centro, todo y todos se realizan como son, sin perder su individualidad. Heidegger lo plantea así: allí donde planta, animal, piedra, mar y cielo devienen siendo, sin caer en la objetividad, ahí reina la sustracción. Para Abe, la apertura ilimitada entonces es el momento en que la vacuidad es la realidad, el momento en que el verdadero yo como vacío acontece en simultaneidad con todas las cosas. Pues afirmar el verdadero yo, que las montañas son verdaderamente montañas, está hablando simultáneamente de sí mismo. Masao Abe también hablará de la realidad circumincesional de Michitani, diciendo que las montañas son aguas y que las aguas son montañas, es decir, yo no soy yo y por lo tanto soy tú, pues como para Michitani, también en Abe, en la vacuidad, no hay ningún impedimento entre una cosa y otra. Es importante tener en mente que esta absoluta apertura como simultaneidad del yo y de las cosas pende de lo que Abe denominó la pura actividad del vacío, vaciándose siempre a sí mismo, o de lo que Nishitani denominó personalidad impersonal, que es una de las maneras en que Nishitani habla de la vacuidad. Para Nishitani, decir que no hay nada detrás de la persona se trata de un giro de la comprensión centrada en la persona a la comprensión de la persona como manifestación de la nada absoluta, donde la persona como centro deja de funcionar, se convierte en un estallido de vitalidad totalmente nuevo, como la llave que abre la más profundo del interior de la personalidad. Que todas las actividades se realicen al unísono con la nada absoluta, o que sea de esa actividad del vacío vaciándose a sí misma, significa que la personalidad se encuentra extáticamente fuera de la personalidad y de la conciencia, efectuándose en la inmediatez del yo real. Aquí, dice Nishitani, el exterior es más interior que lo más íntimo, donde el interior y el exterior son uno y lo mismo. La personalidad impersonal, ese verdadero yo
para el cual acontece el yo autoidéntico con todas las cosas. Chisuteru Ueda, que es fenomenológicamente, en Chisuteru Ueda, que es fenomenológicamente pensado como lo propio del yo sin yo, que trató de pensar Abe y también Nishitani. Desde el inicio de su libro, Zen y Filosofía, Ueda no obvia ni la práctica del koan ni en lugar del zazen en la práctica del zen, y nos va a decir que el zazen, esto es, permanecer en posición sentada con las manos entrelazadas frente a la pared, actualiza el estado de la apertura ilimitada. La suspensión de la posición erecta, la suspensión del lenguaje o del mundo del sentido mediante el silencio, la suspensión del movimiento, la suspensión del dominio, es para Ueda y para el Zen la posibilidad de reaparición del mundo de otra manera. ¿Qué es esa otra aparición del mundo? Su surgimiento. Para Ueda, solo desde la apertura infinita como nada, aparece el mundo como un espacio cohesionado e interrelacionado. Y este espacio único está cercado por la apertura infinita que experimentamos en el zazen, es decir, somos seres en el mundo, pero a la vez permanecemos en la apertura infinita que envuelve y trasciende el mundo. Este modo de ser es el yo sin yo, el cual, como entre, es simultáneamente ser en el mundo y apertura ilimitada de la nada. Esto es para Ueda, solo desde esa nada vivida, no representacional, se vuelve posibilitante algo impensado por el pensamiento occidental, excepto por Heidegger, y es que cualquier relación de relaciones se abre desde la nada. Es sobre la nada que se ha de tejer el entramado del ser. ¿De qué manera presenta Ueda ese movimiento de la apertura infinita? Chisuteru Ueda presentará su propuesta de ruptura de la cerrazón del yo a través de la historia del buey y el boyero, interpretando los últimos 3 fragmentos de un conjunto de 10 que presenta la historia y que corresponden en ella al 8º, 9º y 10º fragmentos. ¿No? La historia del buey y el boyero trata, digamos que es la historia que los practicantes de Zen, digamos que era como un apoyo en la práctica, porque inicia como el practicante va en busca de sí mismo, realiza las prácticas más extremadas, y ese es el motivo del buey. El buey es como es necesario domar toda esta búsqueda de los propios deseos, domar la búsqueda de este objeto y después el otro, y dice, entonces el practicante enlaza al buey, le cuesta muchísimo trabajo, y con el tiempo el buey está quieto, el practicante también, y después, continuando con la práctica, ya no es necesario usar el cordel ni la cuerda, etc. Entonces el buey y el boyero, digamos, dice, el practicante puede entrar al nirvana o puede entrar en ese estado de desapego sin preocuparse si está practicando o no está practicando, porque lo hace ya libremente, ¿no? Entonces, este estado como de vaciamiento es como la 8ª figura. Luego viene el durazno en flor y luego el ingreso al mercado, ¿sí? Chisuteru Ueda presenta estos tres fragmentos, los interpreta y dice: aquí hay un completo olvido del buey y el boyero en este círculo vacío, después hay un regreso al fondo y al origen, y luego hay una entrada al mercado con las manos vacías, ¿sí? Chisuteru Ueda piensa que el círculo vacío, esa nada,
es el estado de la apertura infinita, ¿sí? Es un estado en el cual ninguna cosa es considerada como un objeto. Uno deja salir el propio yo, muere completamente, pero también lingüísticamente es el estado de silencio, ¿no? Es decir, este estado de dejar salir el propio yo, digamos, no hay un enfrentamiento con las cosas, es también un estado de silencio, ¿no? Posteriormente tenemos el árbol en flor, ¿sí? La imagen del árbol floreciente es una faz de lo simple, así también le llaman Ueda. Lo simple es lo que emerge de la contienda mundo-tierra, dioses y hombres, es esa unidad fundamental, es la jarra, es el árbol, del camino del bosque, ¿no? Digamos, dice, es una faz de lo simple hacia la que se mueve la subjetividad libre, al punto que solo desde la gran muerte acontece la resurrección. O sea, este árbol es la imagen de la resurrección, ¿no? Es lo que surge desde sí mismo, desde la ruptura del antropocentrismo. Desde la gran nada o muerte del yo, la naturaleza es la concreción del yo sin yo. El yo florece en su desprendimiento de sí mismo, como y con las flores, fluye en su desprendimiento de sí mismo, como y con el río. Posteriormente aparece el ingreso al mercado y Ueda dice que en este ingreso al mercado el practicante, digamos, dice, pregunta al otro cómo le va, si ha comido, cómo se encuentra, y en ese estado el asunto del otro se convierte en su propio asunto. Ueda va a decir que este sujeto que se ha desprendido de su antropocentrismo puede ir a la naturaleza libremente desde ese silencio y puede decir, las flores florecen tal como florecen, pero a la vez también puede encontrarse con otro, ¿sí? Y ser el asunto del otro su propio asunto, ¿no? Esto es, entonces, el encuentro yo-tú, me parece que la apertura es una apertura compasiva, por un lado, pero por otro lado es, digamos, un encuentro con la naturaleza, ¿no? Entonces, la doble apertura en Ueda es una apertura hacia la naturaleza y una apertura, un encuentro con el otro como yo-tú, ¿no? Entonces, para Ueda, estas formas, o sea, lo que sí sorprende muchísimo es que estos tres filósofos de la escuela de Kioto trataron de interpretar esta dinamicidad del Zen, ¿no? Cómo sucede la gran duda sobre el yo, cómo es un penoso asunto y un duro camino, al igual que Heidegger también volvió penoso asunto y difícil camino el cuestionar la propia figura del antropocentrismo, y lo tuvo que hacer de diferentes formas y maneras, ¿no? Este camino que han hecho Ueda, Nishitani y Abe, pues no hubiera sido posible sin Heidegger, ¿no? Yo quisiera señalar algunas reflexiones, unas consideraciones finales que he hecho, y es que el campo de la conciencia de Nishitani o el extrañamiento de la realidad de Abe, etc., vienen a ampliar aún más una lectura de la modernidad en clave heideggeriana. El abuso de la humanización y antropomorfismo, quien dice que el abuso de la humanización se torna primera y última proposición, donde el hombre plenipotenciario de sí se vuelve el ámbito de todos los desocultamientos y el ente lo desocultado. Urge la remoción del hombre a la apertura infinita de la nada. Podemos decir que para estos filósofos orientales, su tradición budista y el encuentro con Heidegger
tenía el efecto de un encuentro que no transformaba su propio problema, sino que lo volvería más acuciante y alcanzaría un más amplio calado, una dimensión histórica epocal a la cual ellos tampoco podían sustraerse. El problema del antropomorfismo es un problema ontológico que, visto desde la historia del ser, es la culminación de un proceso donde el destino del mero desocultamiento del ente, que marcó a la historia de la metafísica desde Platón, se decide en la modernidad, en la subjetividad, y cuyo primer planteo es una concepción del hombre como animal racional. Quiero terminar esta última. En un momento donde el antropomorfismo está a la alza y donde no hay manera de elevar a máxima cuestionabilidad el lugar del sujeto como centro de referencias de todo lo ente, donde la cuestionabilidad sobre uno mismo es extraña, es necesario huir del dominio entitativo que, gracias a su brutal evidencia y ofrecimiento, nos aleja una y otra vez del camino inaparente y simple de la nada. Por eso dice Tanabe en las últimas líneas de su filosofía como metanoética: el punto de quiebre para un nuevo comienzo yace en el arrepentimiento, en la vergüenza de ser hombre. Surge de la máxima cuestionabilidad sobre nosotros mismos. Heidegger habló acerca del evento del centro del quiebre del viraje como sitio de fundación histórica. La escuela de Kioto forma parte de la Kere heideggeriana, diciéndonos que cuestionar al ser humano como tal, que cuestionar al sujeto como tal y urgir a la remoción del hombre, consiste en el ejercicio de una cuestionabilidad de cada uno de nosotros como yo, con toda nuestra mezquindad y tontería, para transformarnos en comienzo. Muchísimas gracias. Bueno, pues tenemos tiempo para coloquio o preguntas, si está dispuesta. Te quería preguntar, ¿desde cuándo empezaste a estudiar esta temática y qué es lo que te impulsó al estudio? El tema del antropocentrismo, ¿no? Empecé hace 10 años, hace 13 años, ¿sí? Y me fui dando cuenta que había vasos comunicantes. Digamos que la escuela de Kioto era la escuela que faltaba para toda esta crítica al sujeto centro, etcétera, y yo creo que permite ampliar esa crítica, ¿no? Entonces, pues sí, me pareció así como muy importante investigarla, y después me fui dando cuenta que forma parte de la historia de la fenomenología, ¿no? La escuela de Kioto, ¿no? Porque finalmente es una fenomenología, ellos dicen una fenomenología del yo sin yo, ¿no? ¿Sí? Sí. Quisiera preguntarte por ese último movimiento de ingreso al mercado. A lo mejor es regreso, ¿no? También. Es regreso. Sí. Es regreso. Veo el movimiento, ¿no? El de sustracción, el de reflexión, de recuperación, y luego vuelves. Y la pregunta es, ¿qué pasa ahí? Quiero decir, me explico. Tú ejercitas todo, pones en obra, digamos, ese ejercicio, esa práctica, alcanzas ese estado de comprensión, digamos, de tu propio lugar, como lugar, puede ser eso, y luego vuelves al mundo, claro. Cuando vuelves al mundo te ya ves desde una perspectiva distinta. ¿Qué pasa con los demás? ¿Hay alguna ética? ¿Cabe alguna actitud específica hacia los demás? No todo el mundo hace esa reflexión, no todo el mundo ha sido dinámico. ¿Me gustaría, si es posible? Sí. Si no... Bueno, evidentemente no es bueno igualar a un filósofo con otro, pero yo creo que hay unos que desarrollan más ciertas cosas, ¿no? Y yo creo que Tanabe, que yo aquí no hablé,
es quien desarrolla esta idea de que solamente sujetos que no son autocentrados pueden generar una sociedad de correlatividades. Y en una sociedad donde existe correlatividad, el beneficiar al otro es beneficiarme a mí mismo. Entonces, hay una dimensión ética que sí permite esta apertura de las individualidades, ¿sí? Es darse cuenta, es decir, en un principio tú podrías, es decir, no nos damos cuenta hasta qué punto somos medios, somos upayas, como dice, upaya en el budismo es un medio hábil, ¿sí? Y lo que hace Tanabe es decir, los seres relativos son upayas, porque van a descubrir que la búsqueda de su propio beneficio es imposible, ¿sí? Se van a dar cuenta que son medios para los demás y que incluso, por ejemplo, siguiendo tradiciones religiosas, ¿sí? Se dan cuenta que, a ver, tú quieres hacer méritos, tú quieres, pues tienes que hacer méritos a los demás, dice, o sea, yo sé que es algo muy primario, pero lo que quiere decir Abe, incluso en un estado muy primario, que significa que el ser es upaya, que somos medios de los demás, ¿no? Ya en estados más elevados, ¿no? Pues te das cuenta de que hay que transferir todos nuestros actos a todo, digamos, como que se vuelve una sociedad de donación, ¿no? Es lo que pensaría Tanabe. Y las palabras que utiliza son, pues, correlacionalidad, esto que estuvimos hablando el otro día, y creo que Tanabe sí ha dado con el clavo al decir, ¿cuál es la única diferencia en una sociedad que se genera de correlatividades y donde los individuos son medios de todos los demás? La única diferencia es la enseñanza. Las sociedades se mantienen por la enseñanza. Es decir, los más avanzados enseñan a los menos avanzados. Pero en todo lo demás, respetando eso, somos completamente correlativos, ¿sí? Eso es lo que en la sociedad de Tanabe, como regreso al mundo, ¿sí? Eso es lo que pensaría, ¿no? Sí. Rebeca, en todo lugar, en principio una exposición sugerente o sugestiva. De todas formas, me queda una pequeña duda, no he podido asistir a tus conferencias anteriores, que está en cierto modo expresada precisamente en ese Unterweg zur Sprache que escribe o, digamos, ficticiamente construye Heidegger como una conversación, que es la cesura o la fisura a veces irreconciliable sobre el Sprache, sobre el lenguaje. Porque en esas analogías evidentes, tan sugestivas, con tantas y tantas conceptualizaciones o términos que están en Heidegger y que tú has rastreado y has sacado, y que parece como una especie de precedente conciliación del Zen con la fenomenología heideggeriana, porque has hablado de éxtasis, salida hacia afuera, has hablado de inaprensibilidad, que, fíjate, negativo, prensibilidad de pensar, no voy a decir coger porque es mexicana, pero sí de pillar o tomar, es decir, la vacuidad como, en el fondo, como un entre, ese camino precisamente de desocultamiento del ser, que efectivamente, como comentaban en esa pregunta, hay una especie de casi de contradicción en imagen, porque al final, digamos, la desustancialización del yo parece que se reconduce, por lo menos figurativamente, a la aparición de nuevo de la distancia ontológica, de la diferencia, porque hay cosas, objetos, incluso una especie de distinción, lo digo desde el punto de vista figurativo, entre la physis, lo que es la naturaleza,
y el otro, aparte de que intente significar o expresar precisamente esa interrelación, ¿no? Esa especie de entretejido que está en el fondo de esa denuncia de la disociación moderna entre sujeto y objeto. Bueno, mi pregunta es, Rebeca, ¿hasta qué punto tenemos la garantía lingüística de que esos términos de origen heideggeriano o fenomenológico se corresponden con el lenguaje japonés? ¿Existe un término japonés para éxtasis? ¿Existe un término japonés que sea equivalente para lo inaprensible? No lo sé, pregunto, yo de japonés. Bueno, sí es muy claro que están utilizando palabras heideggerianas, es claro que ellos estudian a Heidegger, es, ¿no?, apertura, entre, gozne, o sea, sí es muy claro que sí son tomados estos textos, esos conceptos, ¿no? Y se ve muy claro que han pasado por Beitrage, ¿no?, por aportes a la filosofía, es muy claro. Ahora, el tema de la inaprensibilidad... Simplemente una postilla. Eso está claro en ellos. ¿Por qué? Sí. Porque han estudiado a Heidegger. Sí. Pero el Zen, el lenguaje Zen, es decir, lo que es el otro tema que ellos retoman para la comparación. Bueno, pues es que también es que es algo que nosotros también debemos de entender, ¿no? O sea, ellos llevan su propia tradición al pensamiento occidental y llevan el pensamiento occidental a su propia tradición. Entonces, el reto de ellos es hacer la oscilación entre Japón, Europa, Alemania, Occidente, etcétera, hacer esa oscilación, ¿no? Ellos sintieron atracción. Iban a estudiar con neokantianos, pero no, pues se encuentran con los heideggerianos y con Heidegger, entonces cambiaron su rumbo. Incluso iban a estudiar con Bergson, pero se fueron con Heidegger por alguna extraña razón, ¿no? Entonces, ellos decían que es la filosofía alemana lo que más se acercaba a su propia experiencia zen. Y eso se ve muy claro en Nishida. O sea, para Nishida es este asunto de verdad, si quieren ver qué es este esfuerzo desmesurado, por qué es el yo, ¿sí? Y de tocar al yo, hay que leer a Nishida, ¿sí? Ahí pasa, bueno, ¿dónde está sostenido sujeto y objeto? Está sostenido en una relación. ¿Dónde está sostenido el espacio? Está sostenido en otra relación. Siempre como descendiendo, siempre como ahondando. Es muy alemán, ¿no? Y se ve que pasaron por Fichte, y se ve que pasaron por Schelling, ¿no? Por Böhme, ¿no? Se ve que pasaron por todo eso. Y hacen descubrimientos fenomenológicos, a mí me parecen muy importantes. Realmente yo los elevaría casi que que todo el mundo los debe de saber. Por ejemplo, Yoshinori, cuando estudia a Nishida, dice el haiku de la rana que salta al estanque Plash, dice: el silencio es correlativo con el sonido. Es decir, lo que hace el silencio es intensificar el sonido, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, y lo mismo pasa, e incluso llegan a este punto. A ver, en la experiencia pura, el oidor y el oyente son uno, ¿no? El aullido del pájaro, ¡ra!, el oidor y el oído son exactamente uno, ¿no? Entonces, llegan a un punto, realmente son gente que estudió muy de cerca lo que significa la conciencia, pero la verdadera conciencia no separada del objeto. Y no los mueves de esa perspectiva, ¿no? O sea, en la experiencia pura, sujeto y objeto no están separados,
¿no? Es el tema de indagación sobre todo. Sí. Es lo que iba a decir, lo que has dicho aquí al final. A mí me parece más cercano casi a Fichte y a Hegel que al propio Heidegger. Porque la pregunta esencial, ¿qué es lo que se está retrayendo, velando y desvelando? A mí me da que, bueno, es conocido, ¿no?, que Nishida tuvo un gran interés por Fichte. Hay muchos cristianos en Japón que vienen justamente de la escuela de Kioto. Porque la pregunta de Heidegger, yo diría que es diferente a la pregunta de lo que están buscando. Lo que están buscando Nishida y la escuela de Kioto es más bien un gran ente, desde el cual somos como un gran objeto. Pero no la pregunta por el ser de Heidegger. A mí eso me parece una gran diferencia. Es cierto que es mucho más cercano a nosotros, los entes, porque es con los que lo sabemos, los que sufrimos, los que gozamos, ¿no? Y la pregunta puede ser mucho más difícil. Yo creo que, igual que el Zen o el budismo, no es la pregunta por el ser que hace Heidegger. Entonces yo creo que esa diferencia hay que pensarlo, ¿no?, para que no se oculte el proyecto propio de Heidegger, que yo creo que es diferente. Bueno, pero digamos que los dos, yo me atrevo a afirmar que tanto Heidegger como la escuela de Kioto ven a la nada como un ámbito de surgir, de surgimiento, de emergencia, ¿no? O sea, les importa realmente el surgir, ¿no? Y a mí me recuerda mucho todo el proceso de qué es metafísica, ¿no? Está solo en la clara noche de la nada acontece que el ente es, ¿no? Entonces, este asunto de que la forma es vacío, el vacío es forma, que es el gran tema del budismo, yo creo que ellos encontraron resonancias, por eso este diálogo con el japonés, ¿no? O sea, los japoneses entendemos perfectamente qué es metafísica, dice, ¿no? En el diálogo japonés, nosotros entendemos muy bien qué es metafísica, ¿no? Entendemos que las cosas se dan en el vacío, ¿no? Que es el ámbito de esa emergencia. Pero estoy también, yo sí creo que para entender mejor de dónde proceden ellos, sí necesitamos a Fichte. Yo también tengo esa intuición, y yo en México platico mucho con Virginia, ¿no? Y entonces me dice, eso es Fichte, Rebeca, eso es Fichte, ¿no? Entonces sí creo que ella también tiene tu misma impresión. Y sí, voy a averiguar, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rebeca, por tu ponencia. Ha sido todo un regalo que nos hayas traído esta tarde, pues, que hayas puesto en juego toda esta suerte de textos, lecturas y pensamientos que por lo menos a mí, y creo que a muchas personas, no serán muy ajenos. Y sin embargo, no me ha defraudado en lo sugestivo, ¿no?, de estos mismos pensamientos. Ahora bien, para intentar aclararme en el esfuerzo de pensamiento al que de algún modo lo que has puesto en juego me ha provocado, encuentro, digamos, tres posibles tentaciones, por decirlo de algún modo. El profesor Jacinto Rivera de Rosales creo que ya ha enumerado la primera, que es concebir esa nada como un fondo que nunca está lo suficientemente abajo, que nunca está lo suficientemente profundo,
en consonancia precisamente con ese infinito o ese abgrund, ¿no?, que surge en el romanticismo. Claro, tú decías, una relación que va cada vez más abajo, cada vez más abajo, cada vez más abajo. Pero claro, ¿cómo se puede relacionar esa nada que tendería cada vez más abajo precisamente con el aparecer, ¿no?, que requiere de una convergencia en la unidad, ¿no?, por tanto en la plenitud de aquello que aparece? Por otra parte, encuentro en bueno, te quería preguntar antes de nada que me aclararas para no pecar de ignorante. Cuando tú has dicho las montañas son montañas, las aguas son aguas, ¿este juego cómo se llama estrictamente? Quiero decir, ¿cuál es el nombre que le...? Bueno, eso no sería... O sea, es chino, no es... O sea, no era un haiku. No. Vale, era una duda que tenía. Bueno, en este juego, cuando hablabas de la inaprensibilidad del yo y de cómo la inaprensibilidad es precisamente el yo, me surge también la tentación sartreana, que es la de concebir al yo como una nada y de concienciarse del yo como una nada y por tanto como una continua necesidad o un ser en continua carencia que necesita constantemente estar en relación, ¿no?, y arrojarse hacia lo demás. Y por último, sí quería comentarte, todo esto lo que quiero que me digas es, no es esto por tal, no es esto por lo otro, ¿no?, que deniegues estas tentaciones que yo te estoy enumerando. Hay una tercera tentación que me surge, y esta, digamos, que viene suscitada por la comprensión de la alteridad en Deleuze, y es la siguiente. Hay un momento en un juego teórico que hace Deleuze en torno a la alteridad del yo y el otro, en el que, jugando con la hipótesis del náufrago en su isla desierta, toda vez que cae, digamos, la posibilidad de ningún otro, el yo deviniera básicamente el resto de fenómenos, o deviniera el aparecer mismo de los fenómenos mismos que se dan, ¿no? O sea, es decir, que fuera montaña, que fuera el agua, o sea, es decir, que se vaciase por completo y, digamos, fuese una conciencia misma de la isla en la que se encuentra. Y sin embargo yo encontré que esto era otra tentación, y ello porque seguía siendo determinación. El fantasma o el doble impersonal que propugnaba Deleuze, que Deleuze decía que surgía en la caída de este otro, no era, por supuesto, nada ente o nada determinado únicamente, sino que precisamente era un ser montaña, un ser agua, es decir, un montañear, un aguajear sería, ¿no?, jugando con estas combinatorias. Y por tanto, claro, ahí sí podríamos decir que es una nada, pero una nada de negativa, de no ser nada ente. Pero encuentro, claro, la tentación, que, como te comento, de que el yo devenga todo lo ente en su fenómeno, en su estar ahí, ¿no? Y bueno, simplemente era eso, que me prevengan esas tres tentaciones. Sí. Bueno, tiene que ver con el asunto de la inaprensibilidad. Sí, claro. Nishitani cuenta que bueno, este asunto de hacer la pregunta, ¿no?, de practicar con la pregunta. Dice, el maestro llegó y me preguntó quién soy yo, ¿no? Entonces dice, yo no pude contestar la pregunta. Regresé después de 10 años. Cuando regresé, le dije, el yo es las montañas, el yo es las aguas, el yo es el... Siempre en cada caso, ¿sí? Siempre en cada caso, ¿no? Dice, entonces, esta cosa, el problema es que eso no pasa en lenguaje, ¿sí? O sea, esto es inaprensible, ¿no?
Entonces, esta experiencia por la respuesta de por eso de Bodhidharma es esa, no sé, ¿no? ¿Cuál es mi nombre? No sé, ¿no? Y tal vez el nombre es ese, no sé, ¿no? Entonces, a mí me parece como una apuesta muy interesante esta cosa de que el entre es algo dinámico, que ahora es montaña, que ahora es agua, que ahora es, sí, un pez de mar, ¿no? O sea, sí, pero es que no es fijo, ¿no? Eso me parece importante. Y con respecto a Sartre, es toda, Nishitani lo leí. Nishitani, en el primer capítulo de La religión y la nada, hace una lectura de Sartre, y él dice que el problema de Sartre es que su nada lo ata aún más, porque es la plataforma de su propia trascendencia, ¿no? Y es una atadura. Bueno, muchísimas gracias. Voy a intentar ser muy breve. Un elemento solo de paseo por la verdad. El Aristóteles que subordina las modalidades a la forma es el escolástico. Hay una discusión muy profunda y muy razonada por parte del Aristóteles griego de cómo al revés es la acción comunitaria y el modo de la acción posibilita de lo que se agencia las formas y la síntesis materia-forma, ¿no? Y luego lo mismo en el animal racional, claro, hay que volver a oír que es el alma, el modo de vida que pertenece al logos como razón común política, ¿no? Bueno, eso solamente por pasión de verdad. Y en relación a una pregunta que me interesa mucho es si estos tres representantes de la Escuela de Kioto conocen de alguna manera, supongo que no, puesto que no estaban publicados, los tratados póstumos, esotéricos, contohistóricos. ¿Conocen Baitrege? O sea, conocen Baitrege, Ueda y Abe. Y Nishitani escuchó, te digo, el curso de Nietzsche, ¿no? En el 36-38. Ajá. Sí. La otra pregunta tiene que ver con un problema con el que probablemente estemos bastante de acuerdo, ¿no? Claro, por un lado hay un testimonio impresionante en todo lo que se ha traído de la Escuela de Kioto de una transformación del oente en cuanto sí se piensa la verdad del ser, es decir, la aletheia. Eso es muy interesante porque, por ejemplo, incluso todavía en Saltum Sal, en el 62, en Tikkun de Agam, en el 64, ya casi al final, ¿verdad? Bueno, también están los seminarios de Todd, Heráclito, está todavía Heidegger diciendo pensar el ser sin el ente. Mientras que, pero claro, es un elemento metodológico, eso no significa que el ente se abandone, sino que sí puede tener esa resurrección no objetual, no instrumental, no cósica, en el momento en que se sitúe en esa aletheia de la verdad del ser, donde la retracción, el ocultamiento, la diferición es el corazón más profundo del Dasein, ¿verdad? Mi pregunta es la siguiente, puesto que Parménides sigue siendo tan importante para Heidegger siempre, hasta el final, cuando se habla de una apertura ilimitada, el problema del ilimitado, a no ser que se refiera al recte Unendlichkeit, al infinito recto de Hegel, como un desbordamiento de posibilidades. Sin embargo, para alguien que está escuchando al Heidegger que reactualiza a los presocráticos es un problema, porque esa apertura, si es un Suisen y si es el simple, indivisible del día de mortales y mortales de la Tierra, es un ente, no es ilimitado, es el límite limitante de un espacio intensivo, no es ilimitado, es justamente el límite, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Hay un pasaje en el, no sé qué parágrafo es, en el poema de Parménides, Didascali, cuando
dice que las hijas de la verdad que se han quitado los velos, ¿no? Esa es la metáfora, y las hijas del sol se han quitado los velos, consiguen con persuasión y dulces palabras convencer a Dique, a la diosa de la justicia, de que abra una puerta de doble hoja, lo bueno, lo malo, la justicia, la injusticia, y cuando consiguen que la abran es cuando entrarán en el ámbito de Mnemosine y de Alecia, ¿verdad? El poeta. Y entonces dice Parménides, cuando descorrió ese cerrojo de la doble puerta de la lista, se produjo una inmensa apertura. Pero claro, en todo lo que nos ha explicado la profesora Maldonado, lo que es esencial es entender que solo se da gracias a lo que no se da, a lo que se retira, a lo que se oculta, a lo que se pliega y despliega, es decir, gracias a la ley de la Alecia, que es simultánea con ella. Mi pregunta sería esa, ¿no? En esta experiencia pura, la escuela de Kioto, que es tan consciente de la Alecia, piensa el límite también, piensa el límite griego como invisible, que correlaciona y mantiene a lo diferente como diferente. Me da vértigo volver a estos filósofos. Creo que ellos tienen a lo ilimitado, ¿sí? Por ejemplo, él decía, a ver, el abismo es suficiente o es insuficiente, hablabas tú eso, ¿no? Bueno, por ejemplo, ellos pensarían, por ejemplo, Nishitani, el abismo es temporal, se extiende hacia abajo, hacia arriba, hacia un lado, hacia arriba. Eso yo no lo había pensado desde mi formación nietzscheana, ¿no? Pero es decir, que el abismo del tiempo fuera tan abismático, ¿sí? Hacia atrás y hacia adelante. Es decir, que estamos como inmersos en una vacuidad desde donde emerge, ¿no? ¿Sí? Eso yo creo que es importante para ellos por una cuestión que tiene que ver con su propia experiencia del tiempo. Dentro del budismo se piensa que los seres humanos nos encontramos arrojados en un mar de nacimiento y muerte sin fin. O sea, no hay un origen, ¿no? Sino que es un nacimiento y muerte sin fin. Entonces, ¿cómo? Es decir, enfrentar esta anterioridad tan inmensa es imposible para nosotros los humanos, de alguna manera. ¿Por qué? Porque están nuestros padres, nuestros abuelos, o sea, una red de causas y efectos infinita, ¿no? Entonces, Nishitani pensaría que cuando este tiempo, este instante de tiempo es la vida del nirvana, en este momento samsara es nirvana. Entonces es este goce de tiempo lo que logra liberarnos de anterioridad y posterioridad. Y es ese punto que él le llama el ahora eterno, ¿no? En ese ahora eterno están reunidas todas las cosas, ¿no? Bueno, pues si os parece, a mí me quedan, pero tenemos la oportunidad de tomarnos una cerveza, seguir con este apasionante diálogo. Muchas gracias, Rebeca, muchas gracias, Teresa, por haber provocado esta reunión. Gracias, Patricia, y gracias a todos vosotros y vosotras por haber permitido este encuentro esta tarde en lo que es vuestra casa. Muchas gracias.